Muy buenos días, amigos todos. La familia es el corazón de México. Sin duda es así. Hoy, cuando vivimos embates muy fuertes en contra del matrimonio, en contra de la familia, hay que recordar, hay que sentir, hay que vivir el que la familia es el corazón de México. Y esa es precisamente la tarea que tenemos todos, fortalecer a nuestras familias. Si se quiere cambiar un país para mejorar, si se quieren resolver los problemas sociales, si se quiere enfrentar la violencia desbordada, si se quiere impulsar las oportunidades y el trabajo, si se quiere combatir la pobreza, si se quiere brindar oportunidades para todos, el camino más recto, el camino más corto es fortalecer a la familia, que es precisamente el corazón de México. Pero tenemos un entorno que no va hacia allá, que pues va en contra de la familia. Ya en la primera exposición nos presentaba Rodrigo Iván cómo han venido pensadores que se han apoderado de la influencia social en los medios y han venido transformando el pensamiento, no para fortalecer a la familia, sino para destruir a la familia. Vimos en esa presentación un repaso muy rápido de cómo desde ámbitos internacionales se viene trabajando en ese sentido. Y hay que ver cómo podemos lograr un pleno reconocimiento legal para fortalecer a la familia natural. Ese es el reto que tenemos por delante. Nos dice uno de los líderes mundiales más reconocidos en nuestros tiempos actuales: la familia es la institución social más atacada desde el principio de la década de los 60 por ideologías que buscan negar no solo un origen divino o más allá de la naturaleza, sino a la naturaleza misma, al orden natural. Y esto lo dice un líder que vive en Roma y se llama Francisco. Pero no es un tema de religiones el tema de la familia. No es un tema de creencias religiosas, ni siquiera filosóficas. El tema fundamental de la familia está en razones antropológicas, de un orden natural que hoy, como ya se ha dicho, está siendo vulnerado, está siendo reconstruido, deconstruido, alterado, revolucionado, para que quede al revés de cómo el orden en sí mismo fue establecido. La embestida contra la familia es el eje sustancial
de la crisis que es moral y que es social, que es de valores, que es de respeto a la persona humana en su dignidad, porque esa embestida pretende precisamente destruir los valores esenciales de las sociedades hoy en día, y para ello requieren la destrucción de la familia. Justamente acaba de renovar la ONU algunos acuerdos para un nuevo plan mundial al 2030. Ya no supe si Rodrigo Iván tocó esta parte en su exposición, pero este ajuste en los planes globales para el 2030 está impulsando a través de políticas públicas desde instancias de la ONU para establecer nuevos derechos de salud sexual y reproductiva y forzar a que no se pueda ejercer en su aplicación la objeción de conciencia. Esto tiene que ver llevar esta ideología de género a nuestros niños desde las primarias y secundarias, y que los padres de familia no podamos ejercer el derecho a educar a nuestros hijos y quede todo en manos de la escuela, y que la escuela no pueda levantar el padre de familia ante la escuela la mano para pedir o señalar una distinta educación. Esto puede llegar al grado, porque así está planteado, de que a los niños se les eduque en forma asexuada. Nada de que niños y niñas. No, en forma asexuada, para que los niños puedan escoger en la adolescencia qué sexo tienen. Esto, que es verdaderamente estúpido, porque no tiene otra calificación en lo que estúpido quiere decir, sin sentido, contrario al orden natural, pues parece una aberración insostenible. Podrán pensar, bueno, ¿no estará exagerando acá Fernando con esos comentarios? Lo más grave es que no hay ninguna exageración. Esto está en la realidad de un programa de la ideología de género que va en esa ruta de demoler, de acabar con la familia y sus valores esenciales. Y esto se está aplicando ya en algunos países que van más adelante de México en este camino. De tal manera que, por ejemplo, en Brasil, como un plan piloto para avanzar en este tema de que los niños no tienen sexo y hay que educarlos en forma asexuada y que ellos después con libertad escojan qué sexo tienen, pues han suprimido de los baños los letreros de los niños, baño de niños y baño de niñas. Y entonces, pues ¿qué pasa? Pues los niños y las niñas, muchos se hacen pipí en los calzones, porque hay un orden natural, porque hay un sentido natural del pudor, y esto no se puede acabar por ley, esto está en la naturaleza de las personas. Pero estos planes van hacia allá, estos nuevos derechos de salud sexual y reproductiva que impliquen el impulsar precisamente esas relaciones en forma precoz desde la secundaria, y el que después decidan cuál es el sexo que escojan, o más allá como en Australia, donde la legislación tiene alrededor de 20 distintas denominaciones de preferencias sexuales o conductas de actividad sexual a las cuales puede uno escoger.
También esta embestida contra la familia, ajustada nuevamente en la ONU después de que en 2014 concluyó el plan de 20 años que inició en la reunión del Cairo, donde se impulsaron desde allá todas estas políticas mundiales y que ahora, como les digo, se acaba de ajustar. Se está planteando incluso invadir el tema y el campo de acción del ámbito de las religiones, en donde pues uno de los derechos humanos fundamentales es la libertad de credo. Yo como persona tengo el derecho de creer o no y de tener la religión que quiera profesar con toda libertad. Va en el ámbito más íntimo de la conciencia. Bueno, pues en estas propuestas están planteando, y lo acaba de decir Hillary Clinton hace 5 semanas en una reunión en su campaña, precampaña para ser la candidata de los demócratas a la presidencia de Estados Unidos, palabras más, palabras menos, dijo: es el momento en que usemos la fuerza coactiva del Estado, o sea, el poder del Estado, para impedir que con pretextos religiosos los ministros hablen y se entrometan en los temas de la ideología de género, que son precisamente estos. ¿Qué está anunciando? Que se va a suprimir también la libertad religiosa. Es una embestida verdaderamente brutal que estamos viviendo en su última etapa y que si México no se sacude, lo van a padecer sin duda nuestros hijos y nuestros nietos. Hay quienes ya vamos en la tercera parte de la carrera de la vida, aunque hay algunos que se adelantan, dicen. Pero esto es un proceso que está cada día agobiando más a la sociedad y perdiéndose la batalla cultural. No somos la excepción, pues en este proceso mundial hay sentencias de la Corte que todos ustedes más o menos conocen y que en los últimos 2 meses en nuestro país han dado un avance brutal para ir en contra de la familia y del matrimonio natural. En Estados Unidos ha habido 31 referéndums en los estados que forman parte de la Unión Americana para establecer el matrimonio homosexual. El resultado de estos referéndums en un país completamente liberal y que empuja estas políticas, con Obama en la presidencia comprometido en estos temas, los referéndums han sido adversos a la aprobación del llamado matrimonio homosexual. ¿Por qué? Porque la gente, en el sentido común, porque está en la naturaleza, sabe que el matrimonio es en forma natural de un hombre y de una mujer. Y entonces no han tenido las mayorías para lograr las modificaciones, pero lo han hecho a través de los congresos de los estados. Y así lo han venido aplicando, y así estaba en más de 2 docenas de estados de la Unión Americana, que tiene 50 estados, y finalmente la Corte lo impuso con un criterio, como ustedes saben, en Estados Unidos, con 2 días de diferencia de México. Pero en México no ha sido a través de las legislaturas de los estados, porque, bueno,
no estamos tan avanzados para hacer referéndums y para consultar a la sociedad, y por supuesto la sociedad estaría en contra de esas decisiones. Entonces, la estrategia en México ha sido a través de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia. Ni siquiera de los congresos de los estados, porque no habría esas mayorías en los congresos de los estados. Y entonces, pasando por encima de la soberanía de los congresos estatales, la Suprema Corte ha resuelto en julio que todos los códigos de los estados que señalen al matrimonio como la relación entre un hombre y una mujer en forma libre para establecer una familia son discriminatorios. Y también los códigos que establezcan o vinculen el matrimonio a la procreación. Esta resolución que hoy se quiere forzar a lo largo y ancho del país en los estados, en donde la Corte emite un comunicado para que se legisle en todo el país el matrimonio homosexual, no tiene fundamento. No tiene fundamento porque no hay discriminación. La discriminación existe cuando se trata en forma desigual a los iguales. Y no hace falta muchas luces para darnos perfecta cuenta de que siendo el hombre y la mujer iguales en dignidad y en derechos, somos distintos porque tenemos sexo diferente y complementario. Y eso anima en forma distinta el ser de la mujer y del hombre y lo complementa. Y de esa manera, con la unión sexual del hombre y la mujer, puede darse la procreación. Por lo tanto, no existe discriminación alguna. ¿En qué fundamenta la discriminación la Corte? Cuanto en materia sexual somos diferentes el hombre y la mujer, y de la unidad viene un nuevo ser. No existe fundamento real en las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de este país. Y ahora quieren imponerse a los estados, obligándolos a legislar al vapor para establecer el matrimonio homosexual. Los congresos no están obligados a hacerlo. La jurisprudencia obliga solamente en el ámbito de los tribunales. Si una pareja del mismo sexo que quiere contraer mal llamado matrimonio va y acude a un tribunal federal, el juez federal, de acuerdo a la resolución de la Corte, debe ampararlos y permitírselo. Pero las resoluciones de la jurisprudencia de la Corte no son obligatorias para los congresos, ni para cambiar la ley, ni para que los registros públicos que dependen del Ejecutivo de los estados apliquen y casen arbitrariamente a parejas del mismo sexo. No es esa la obligatoriedad de la jurisprudencia, y hacia allá la quieren llevar. Y por otro lado, se pasa por alto también resoluciones jurídicas de orden internacional que poco se difunden y que casi nadie conoce, que también han establecido con precisión que no existe un derecho humano o un derecho al matrimonio homosexual. El Tribunal de Estrasburgo, que es el Tribunal de Derechos Humanos más importante del planeta y que reúne a 47 naciones en la Unión Europea y algunas más, ha resuelto precisamente en sentencias en varios casos que no hay
ese derecho humano porque no hay discriminación. Y esto es de sentido común. Lo ha resuelto por lo que acabo de decir, porque el hombre y la mujer son complementarios. Por eso matrimonio viene de mater, madre, monio, protección a la madre. Y por eso no es discriminar el que se les diga a las parejas homosexuales, a las que hay que respetar en sus decisiones como personas, finalmente pues merecen respeto, pero la recámara no se saca a la calle y no se puede exigir que se cambie la legislación de esta manera porque no hay discriminación alguna. Pero esto poco se conoce. La resolución del Tribunal de Estrasburgo no se difunde como la resolución de la Corte de Estados Unidos, en donde hay también una gran inconformidad de la sociedad por esta resolución, también allá, que establece la opción de los matrimonios homosexuales. Y el otro paso inmediato, pues es la adopción por parte de parejas del mismo sexo, de niños o niñas. Y aquí la Corte también ha resuelto, apenas hace unos días, el caso Campeche, donde la legislación del Estado no permitía el que se diera en adopción a parejas del mismo sexo, como lo hacen las legislaturas y los códigos civiles a lo largo de este país. Pero se recurre esta ley, se pretende vía una acción de inconstitucionalidad ante la Corte que es discriminatoria y que otra vez se discrimina a las parejas del mismo sexo para adoptar y la Corte resuelve a favor. Y se pasa por encima de análisis sociológicos y de análisis estadísticos de nuestra realidad. Hay en México miles de matrimonios heterosexuales, hombre-mujer, que no pueden tener hijos y que están dispuestos a la adopción. Está probado por distintas instancias académicas y científicas que la estabilidad de los matrimonios o parejas hombre-mujer es 60% mayor a las relaciones que hay entre parejas del mismo sexo. ¿De quién es el derecho a poder tener una vida en una familia? De los niños. No existe un derecho de los padres a tener niños, porque simplemente si no pueden, pues no pueden. Lo que la naturaleza no da, no hay manera de aportarlo. Y hay matrimonios dispuestos en muy buen número a hacer esas adopciones. Y hay la estabilidad de esas parejas que exigiría el respeto a que tuvieran ciertamente esa opción. Pero no. En Campeche, donde ni siquiera hay uniones en este sentido de parejas del mismo sexo, ahí se impulsa esta legislación, la Corte interviene y se quiere manejar a nivel del país entero. Tenemos pues esa embestida para vulnerar a la familia, para vulnerar al matrimonio natural. ¿Cuál es la naturaleza de la familia? El concepto de familia es sociológico antes que jurídico. Existe en las sociedades, es más que bimilenario. El derecho romano lo recoge para proteger precisamente la transmisión de la vida y para proteger a los niños y la integración de los mismos en una familia, porque le conviene al Estado, porque un Estado sin niños es un Estado muerto, sin futuro, como hoy están las sociedades de Europa, en donde no hay crecimiento y hay un impulso y políticas públicas para favorecer que las familias puedan tener más hijos, porque de otra manera la población
no se garantizaría en el futuro. Y por eso es el derecho el que protege y recoge normas para establecer un orden jurídico que le dé reconocimiento, apoyo, promoción a la familia. Pero la familia y el matrimonio existe y precede al orden jurídico. Es un orden natural. Esto se olvida. ¿Cuáles son las finalidades fundamentales de la familia? Pues son obvias, están también en la naturaleza y las conocemos por nuestra conciencia natural. Estas finalidades que, en primer lugar, la natural, la unión de un hombre y una mujer, pues genera la procreación y la conservación de la especie. Ese es un fin que está ahí en forma natural. Hay también un fin ético o espiritual, que son los lazos de afecto, de solidaridad, de cuidado, de protección y educación de los hijos, que no sucede en otras especies que no tienen ni la razón, ni la afectividad, ni la inteligencia, ni la libertad, ni la voluntad como la tiene el hombre y la mujer. Y hay también un fin material, un fin económico, la cooperación para la sobrevivencia, el alimento, el techo. Pues por eso también la ley civil recoge la obligación de los padres del derecho a los alimentos. ¿Qué es eso? Casa, vestido y sustento. Y la responsabilidad para aquellos pequeños a quienes les transmitimos la vida. Hernán Corral, un filósofo de la sociología y la familia, la define a la familia como una comunidad que, iniciada o basada en la unión permanente de un hombre y una mujer, está destinada a los actos propios de la generación o procreación, integrada por personas que conviven bajo la autoridad directiva o las atribuciones de poder concedidas a una o más de ellas, adjuntan sus esfuerzos para lograr el sustento propio y el desarrollo económico del grupo y siguen unidas por un afecto natural derivado de la relación de pareja o del parentesco que las induce a ayudarse y a auxiliarse mutuamente. Es una definición, pues, de academia de los aspectos de los fines naturales que sustentan a la familia. El Estado, pues, debe solo tutelarla, protegerla, pero jamás son las decisiones jurídicas las que pueden determinar estrictamente qué es la familia, yendo en contra de su naturaleza, como se pretende ahora con estas legislaciones o con estas sentencias de la Corte. Cada persona puede elegir si forma o no una familia, pero no la puede inventar, porque no es solamente una institución jurídica, es mucho más que eso, es una institución natural en la que el Estado solo interviene para tutelarla y protegerla en aras de un mayor bien común. Desde Aristóteles se habla precisamente de los fines de la familia y lo señala, que es anterior al Estado y aún más necesaria que el Estado. El Estado es posterior. La familia está en el origen del hombre, en el origen de la especie humana, y el Estado solamente la protege y la tutela a través del orden jurídico. El deseo de preservación de la familia, considerada como elemento fundamental para la vida del hombre en comunidad, se ha traducido, por lo tanto, en muchas normas de carácter jurídico, en textos, códigos familiares, códigos de derecho civil, de la más diversa jerarquía, pero que siempre deben proteger a la familia, como lo hemos dicho. En ellos el Estado y la comunidad internacional reconocen una realidad que es prejurídica, que es anterior, que no es creada o diseñada por las normas jurídicas y legales, sino que estas normas jurídicas y legales simplemente la protegen. Y aquí hay
sin duda, ejemplos de leyes a nivel internacional que hoy también quieren hacerse de lado y quieren olvidarse, pero que siguen presentes, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración conserva claramente en su artículo 16 a la familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad y que tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Y aquí todos los que impulsan ese lobby gay pasan por alto las resoluciones de la ONU que sí tienen un fundamento en el apoyo de los países que la forman para aprobar esas resoluciones. Y organismos de menor nivel de la ONU son los que impulsan esas otras políticas. Hace apenas 2 meses, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó por mayoría una resolución impulsada por Rusia y que fue respaldada por aproximadamente 30 países, con 14 votos en contra, tristemente, justamente de los que impulsan todas estas alteraciones del orden natural, pero con una mayoría suficiente en donde se reconoce lo que el Pacto de Derechos, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece, que es la familia formada en forma natural por un hombre y una mujer, la célula base de la sociedad a la cual el Estado debe dedicar las políticas públicas para un mejor desarrollo. Y esa aprobación está vigente y es reciente, pero esa la conocemos poco porque no la dan a conocer. Tenemos también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San José, que reconoce con claridad todo lo que estamos diciendo. No quiero abundar demasiado en los textos legales, pero siguen ahí y muchas veces no se toman en cuenta. Hay instrumentos internacionales que también protegen a la familia, todavía a pesar de otras resoluciones que van en contra, y estas están vigentes, pero se pasan por alto en la embestida brutal contra la familia. Necesitamos, pues, amigos, amigas, padres de familia, el trabajar en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros colegios, en nuestras colonias, con nuestros amigos, para fortalecer estos valores. Estamos precisamente promoviendo, a través del Consejo Mexicano por la Familia, una regulación legal a nivel constitucional, con una reforma al artículo 4 de la Constitución, que establezca una auténtica protección a la familia natural, originada por la decisión de un hombre y una mujer en matrimonio, avalada y soportada por esta legislación vigente a nivel internacional de los derechos humanos, de los auténticos derechos humanos, porque ya sabemos que la distorsión de los derechos humanos también hoy está de moda. Y se ha lanzado esta campaña para que se haga la reforma a través de una iniciativa popular. Sabemos que muchos de nuestros legisladores están llevados por la moda, llevados por esta cultura de la que nos hablaba Rodrigo Iván, impuesta por algunos pensadores y tomada por los medios masivos de difusión. Pero en el fondo no podemos actuar contra la naturaleza porque las consecuencias serían aún más desastrosas de las que ya estamos viviendo. La única opción es una reforma de fondo que sustente en la Constitución la protección a la familia.
A eso queremos invitarlos a ustedes y que cada uno de ustedes sea portavoz y difusor de esta iniciativa para que lleguemos al mes de noviembre con centenas de miles de firmas de mexicanos y mexicanas que le digamos al Congreso de la Unión: queremos en México una familia fuerte, una familia natural, protegida por la ley, por las políticas públicas, para que este país reencuentre el camino de la paz y del progreso. No hay otra forma de hacerlo. Políticas públicas de más de 40 años de que la familia pequeña vive mejor y la pobreza es la que ha crecido brutalmente, aunque la familia se ha reducido de un promedio de 6.7 hijos a 2.1 en estos años. La pobreza se ha extendido y crece cada día más millones de pobres. Las políticas públicas tienen que encaminarse en un país rico como el nuestro a fortalecer a la familia. Es la única manera de avanzar y de progresar. Ante esta embestida de la cultura de la muerte, ante esta embestida de quienes atentan contra el matrimonio y contra la familia, los que somos todavía mayoría en este país, debemos alzar la voz, debemos despertar, debemos construir esa iniciativa que llegue al Congreso con el aval de las firmas suficientes para que no sea despreciada y de esta manera podamos aportar a la protección jurídica del matrimonio y la familia y a la reconstrucción de este gran país. Muchas gracias.